cementerios de México. Siguen ultrajando las tumbas para extraer los restos y posteriormente venderlos. Se los roban de panteones como este. De hecho, no es la primera vez. Usted recordará el caso del bebé Tadeo. Fue extraído precisamente de este panteón. Más adelante estaremos platicando del tema y acaban de detener a otras 2 mujeres que presuntamente también habrían exhumado de manera clandestina los huesos de un... Ya casi se los llevaban cuando entonces las detuvieron. Santeros y brujos han recurrido a bandas saqueadores de tumbas que llegan a cobrar unos $10 por un esquelético dedo o $1,750 por un esqueleto completo. Pero lo más turbio de todo es que no son solo aquellos que practican las costumbres paganas los que están involucrados en este negocio tan oscuro. También recurren a estas organizaciones varios sectores de la medicina. Para estas bandas fue fácil posicionarse en el mercado esotérico, pues es fácil llevar a cabo un robo en los panteones capitalinos. Muchos de estos, al ser tan antiguos, tienen escasa vigilancia y deterioro en sus alrededores. Yo siempre les pido una credencial para ver cuándo lo quieres. El viernes. Yo te lo tengo a rato mismo a las 3 de la tarde. El cráneo te sale 1,200 y los fórmulas que nos quieras. Uno, nada más. Dame 1,400 por todo. Pero ya cerraron a las 3, ¿no? Yo te paso, ahorita te dejo número de teléfono. El robo de tumbas siempre fue un lucrativo negocio en el país, pero nadie hablaba de ello hasta que en 2022 salió a la luz la escalofriante noticia del robo del cuerpo de un bebé de tan solo 3 meses. Este cuerpo fue movido de una tumba del Oriente Capital hasta una prisión a unos 100 kilómetros de distancia. No sabría decir si esto tuvo un buen final. El caso concluyó cuando el cuerpo fue encontrado en el depósito de basura de la cárcel. El hallazgo hizo de esto un escándalo mediático que concluyó con el despido y arresto de 19 empleados de la prisión de San Miguel, en el estado de Puebla, cerca de la capital. También tuvo la destitución del administrador del cementerio de San Lorenzo Tezonco, en la alcaldía de Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México. Cuando ocurrió el caso, solo una persona fuera de la cárcel fue detenida por este suceso. Se trataba de más ni menos que una mujer, y hasta la fecha no se sabe por qué aquel cuerpo fue ingresado a la prisión. Se sospecha que fue para introducir sustancias ilícitas o incluso para hacer un ritual. Los huesos están compuestos por proteínas y minerales como el calcio, pero las creencias heredadas por nuestras civilizaciones antiguas hablan de que también tenían compuestos mágicos. Hablamos de una especie de energía que podía convertir a alguien en un ser poderoso. Decenas de trabajos sobre el México antiguo muestran que antiguas civilizaciones ponían al cuerpo humano y al esqueleto como un objeto simbólico. Investigaciones señalan que los huesos contenían todo lo que la persona llevaba en ese momento, incluyendo lo que le había causado el fallecimiento. De hecho, se ha señalado en ocasiones que los restos óseos de mujeres fallecidas en parto o de guerreros vencidos en combate eran usados por hechiceros para objetos mágicos, usados para transmitir poderes, atraer beneficios, alejar o causar daños. Como puedes ver, esta creencia sigue latente en nuestros días, pero ahora es un vil negocio. Repito lo mencionado hace un par de minutos, $10 por un dedo y hasta $1,750 por un esqueleto completo. Aunque eso sí, las cifras pueden variar. La forma de entrega más fácil y para evitar la policía fue mostrado por un reportaje de Televisa en donde a través de taxis de aplicación entregaban el paquete. Un reportero grabó en video a los 2 vendedores que eran identificados como David y Elizabeth. Al reportero le entregaron una valija que contenía 5 cráneos humanos. La ubicación era un barrio de la alcaldía de Iztacalco, al norte de la capital. Los cráneos provenían del Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco. Muchos de los clientes que buscan estos novedosos productos son gente dedicada al palo mayombe. Si alguien quiere un trabajo 100% efectivo, los huesos humanos son esenciales. Por ejemplo, si alguien quiere éxito para cruzar a la frontera, se requerirán los huesos de unos pies. Si la intención por su parte es resolver un asunto en el área laboral, se necesitarán los huesos de la mano. Si el trabajo es para asuntos del pensamiento, se necesitará un cráneo. El contrabando de cuerpos y huesos ha persistido en América Latina y el Caribe durante más de 500 años. Y continúan hasta el siglo XXI. Cuando Claudia Sheinbaum, quien en ese entonces era la jefa de gobierno en la capital, se le preguntó sobre el alcance de este lucrativo negocio, solo respondió que habían denuncias específicas. El problema es que esto está tan normalizado que en los grupos de Facebook dedicados al ámbito esotérico, uno puede preguntar sobre huesos a la venta y responden como si se hablara de cualquier producto normal. Como saben, México enfrenta un conflicto interno activo desde 2010. Esta problemática, desgraciadamente, ha aumentado el número de fosas comunes y el hallazgo de cuerpos. Como puedes darte cuenta, es fácil hasta cierto punto encontrar huesos para llevar a cabo trabajos de brujería.
En julio de este año, en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, reportes informaron sobre el descubrimiento de cráneos y huesos en una construcción. Este hallazgo fue gracias a una llamada anónima. José Alfonso Suárez del Real, periodista y político mexicano, integrante de Morena, afirmó que los restos localizados corresponden a más de 40,000 personas que fallecieron en 1758 por viruela. El lugar donde se encontraron estos restos fue en un cementerio llamado Santa Paula. Cada quien tiene sus propias conclusiones, pero con esto no se puede negar que literalmente el país ha sido una fosa común desde hacía mucho tiempo. Embarazo infantil. Según la base de datos del gobierno, en 2024 se registró como el embarazo más joven de México a una madre de 10 años y con un padre de 32, teniendo una diferencia de edad de más de 22 años. Este infante dio a luz a su hijo en una edad donde ni siquiera había pasado la escuela primaria, y lo peor es que la tabla muestra casos igual de aberrantes, como una madre de 12 con un señor de 38. Lamentablemente muchos de estos casos son vistos como legales, ya que en varios estados del país la edad del consentimiento es a los 12 años. Es asqueroso tener que decir esto, pero a ojos de la ley, si una menor ya fue abusada, no puede contarse como que el nuevo abusador la corrompe, ya que, como ya dije, para la ley mexicana ya está corrompida. Si te gusta el contenido, te invito a que te suscribas al canal, donde podrás ver más temas como este. También échale un ojo a mi canal secundario, donde publico mis reacciones. Y si quieres preguntarme algo, puedes verme en vivo en la plataforma morada. También no te olvides de dejar un like si te gustó y comentar qué te va pareciendo el video. Desapariciones. En México, el cautiverio forzado de infantes y adolescentes se ha convertido en uno de los fenómenos que ha afectado de manera significativa. 2 de cada 3 casos reportados en el país entre enero de 2015 a 2024 representa el 63.3% y el 36.7%. ¿Qué significa esto? Pues que 1 de cada 3 cautiverios forzados de personas de entre 0 y 17 años son registrados frecuentemente en México, especialmente hacia las mujeres. En este año, 2025, las cifras son más alarmantes. En base con informes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del 1 de enero al 30 de junio de 2025, hay 1,281 personas entre 0 y los 17 años, 831 mujeres y 446 hombres. Lamentablemente, 348 no han sido localizadas, 210 mujeres y 138 hombres. Una de las cosas más turbias, pero bien sabidas, es que el número de víctimas provienen de lugares como Ecatepec, Toluca, Atizapán, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco y Cautitlán Izcalli, precisamente ciudades que han ocupado protagonismo en distintos videos y reportajes de desapariciones y monstruos. Guillermo Gutiérrez Romero, presidente de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, denunciaba en 2014 que de los 45,000 infantes desaparecidos fueron sustraídos con el propósito de explotación carnal, venta y tráfico de órganos. A las autoridades mexicanas simplemente no les importa esa problemática y no estaban al tanto de cuántas y cómo operaban las organizaciones dedicadas a este oscuro negocio. Sin embargo, Estados Unidos y Francia ya estaban investigando el modus operandi. Uno de los datos más escabrosos fue que los infantes son llevados a Estados Unidos, después son introducidos a clínicas atendidas por médicos corruptos a los cuales se les pagan miles de dólares para operarlos y extraerles todos sus órganos. Los cuerpos no aparecen, porque según investigaciones, las organizaciones dedicadas a esto toman los restos arrojándolos a trituradoras de carne. Esto se convierte en carne molida y se les da de comer a perros. El caso de Arturo Vázquez Pérez es uno de los que mejor describe cómo puede ser en cualquier parte del país un cautiverio de menores. Para empezar, Arturo no vivía en una gran metrópolis. Desapareció en un humilde pueblo de Veracruz llamado Amatlán. Eran las 6:16 de la mañana del martes 21 de mayo de 2019. Un autobús con menores de la Escuela Secundaria Técnica Industrial 129 es interceptado por un taxi con el código CO 1947, del cual descienden hombres con artefactos de fuego de uso exclusivo de Fuerzas Armadas. Primero someten al chofer y después comienzan a violentar a los estudiantes que no rebasaban la pubertad. Los delincuentes sacan a golpes del camión a 4 infantes para ejercer presión. Después preguntan: ¿quién es Arturo? El joven tan solo tenía 14 años de edad. El motivo principal era que el niño venía de una familia de dinero. 2 horas después del cautiverio forzado, los familiares de Arturo reciben las primeras llamadas de los criminales, que piden 5 millones de pesos para el rescate.
En 15 días, la familia logra reunir el dinero para la liberación. El problema es que aunque siguieron las condiciones e instrucciones, pasaron los días, semanas y hasta meses, pero Arturo no apareció. El caso llegó hasta el Poder Federal, tanto que el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, recibió a la familia en junio de 2019, ordenando a cada una de las instituciones de seguridad seguir el caso. Arturo nunca regresó a casa. Se especula que le arrebataron la vida porque logró ver a uno de los delincuentes, y este era un conocido de la familia. Esta historia concluye cuando los restos de Arturo Vázquez Pérez fueron encontrados en una fosa clandestina tras 5 años de investigaciones. Uno de los autores, Mario N., fue detenido en Monterrey, Nuevo León. El sujeto, quien fue recluido en el penal de Amoloya de Juárez, en el Estado de México, dio el paradero del menor, así como datos que ayudaron a la captura de más involucrados. Desgraciadamente, el fallecimiento de los infantes no solo es un negocio, sino un acto de maldad. Ejemplo de ello es Carlitos y su prima, la apodada Calcetita Rojas. Carlitos tenía tan solo 5 años cuando su vida fue arrebatada por su propia madre y su pareja sentimental, el 9 de noviembre del 2022. Todo ocurrió en su casa de Chimalhuacán, Estado de México. Dulce Nimitz y Joel N. golpearon y le privaron de oxígeno a Carlitos. Después, el cuerpo fue enterrado en una habitación que estaba en obra negra. Al darse cuenta de la cosa tan estúpida y horrible que habían hecho, Dulce fue a las autoridades diciendo que unos sujetos a bordo de un auto le arrebataron la vida a su hijo, y que después habían dado la fuga. El protocolo de búsqueda indicaba que las autoridades debían ir al domicilio de las víctimas. Elementos de la fiscalía entraron a la casa y, sospechando que había algo más raro, como señales de tierra removida, decidieron excavar, y no tardaron en hallar el cuerpo del pequeño de 5 años. Ambos fueron llevados a la cárcel y solo 3 días después de que Joel N. pisó el bote, apareció colgado de uno de los barrotes de su celda. El veredicto fue que se quitó la vida. Por su parte, la madre tendría 47 años para pensar en el atroz acto que llevó a cabo. Calcetita Rojas, o Guadalupe Medina Pichardo, con el nombre que fue reconocida por la activista Frida Guerrera, fue prima de Carlitos. A esta le arrebató la vida Yadira N. y su padrastro Pablo N. La razón es que la pequeña se hizo del baño sin avisarles, la golpearon y antes de acabar con su vida, abusaron de ella. Posteriormente, el cuerpo fue envuelto en una cobija y abandonado. Solo portaba una camisa verde y sus calcetitas rojas. De ahí que la sociedad y los medios le hayan puesto así. Por 9 meses permaneció siendo un cuerpo desconocido, hasta que las autoridades revelaron detalles del caso, sobre todo su vestimenta, lo que permitió que sus vecinos hablaran de la pequeña y lo que pasaba a su alrededor. Yadira N. y Pablo N. fueron condenados a 88 años de cárcel. Se sabía que el padrastro hacía lo mencionado anteriormente de manera constante. Su madre lo permitía y lo callaba. Crueldad animal. Fue un 15 de octubre de 1978 cuando la Liga Internacional de los Derechos de los Animales llevó ante las Naciones Unidas la Declaración de los Derechos Animales, que fue ratificada por México ese mismo año. El 12 de noviembre de 2024, la Cámara de Diputados hizo de las agresiones animales algo prohibido, y el Estado de México ahora debía garantizar la protección, cuidado y conservación de cualquier especie. Desgraciadamente, esto no ha impedido que cientos de mexicanos cometan atrocidades contra los peluditos más indefensos. Hace mucho tiempo en México existió una de las cadenas más exitosas dedicadas a la venta de animales, comida y suministros, que llevaba el nombre de Mascota, y mayormente estaba en plazas comerciales. Podías ver a través de los cristales cosas tan bellas como hámsters, serpientes, cuerpoespines y tarántulas. Detrás de eso, nadie sabía que el abuso a los animales era pan de cada día. Un asqueroso ejemplo fue que en junio de 2015, 4 videos fueron subidos a Facebook y YouTube. En ellos se ven empleados agrediendo a un perro y a un hámster. En uno de los clips puede verse a un joven dándole cachetadas a un perrito chihuahua mientras lo pone contra la pared. Los dos sujetos se burlan de ellos. En su momento, a través de Twitter, Mascota dijo: Reprobamos tajantemente toda acción y omisión que lastime a los animales. Los dos empleados fueron demandados por la empresa en el Ministerio Público y a esto se le sumó la intervención del gobierno. Desgraciadamente, este no fue el único caso de agresiones en Mascota. Cuando el virus apareció en el 2020, una de las sucursales ubicada en Plaza Américas en la ciudad Boca del Río, Veracruz, fue dejada en completo abandono con animales adentro. Autoridades municipales y representantes de organizaciones ambientales y protección animal, con elementos de la Procuraduría Federal, tomaron el caso y fueron a visitar las instalaciones para saber la verdad sobre la sucursal. Hablamos de animales en jaulas y peceras que poco a poco perecían de hambre o sed. A eso se le suma una plaga de cucarachas.
comercializadora Latinoamérica Kitsi, como se le conocía mascota en los papeles formales, quedó en quiebra. ¿Cómo sucedió? No fueron los 110 millones de pesos que le debían a los acreedores. Fueron las múltiples denuncias que salieron desde el 2015 hasta el 2019. Todas acusaciones por abandono de animales y porquerías. No sé si recuerden, pero a finales de la década, Mascota ya solo vendía suministros, alimentos o jaulas, cuando en su mejor momento tenían hasta veterinarios de nómina. En fin, Mascota cerraría por fin, y sería recordada como parte de una infancia, aunque algo turbia. Otro de los casos más indignantes sobre este tema fue el perrito llamado Scooby, un cachorro que había encontrado un hogar cálido después de ser rescatado de un refugio. Scooby, como todos los cachorros, solo quería jugar y recibir cariño. Un día, un ex policía llamado Sergio Morales llegó a una carnicería en estado de ebriedad. En un arrebato de violencia y sin ninguna razón aparente, Sergio tomó a Scooby y lo lanzó a un cazo de aceite hirviendo. El indefenso animal sufrió quemaduras terribles y agonizó durante horas antes de fallecer. La buena noticia es que la Fiscalía del Estado de México tomó cartas en el asunto y obtuvo una orden de aprehensión contra Sergio Morales. Más de 5 años de cárcel. Debería ser cadena perpetua, pero bueno, algo es algo. Ojalá se lo estén detonando y mequeándolo en la prisión, al hijo de la Editor, censura eso, por favor. La problemática en el turbio asunto de la crueldad animal es que algunos en el poder no hacen de su parte. Por ejemplo, ahí del 2014, el Partido Verde impulsó una ley que prohibía el uso de animales silvestres o domésticos en el circo. La intención era proteger a estos animales de posibles maltratos y mejorar su calidad de vida. El problema es que después de esa ley, el paradero de los animales del circo fue un misterio. Se cree que habían al menos 1046 animales en poder de los circos en ese momento. Los dueños de los circos afirmaron haber entregado los animales a las autoridades correspondientes. El problema, como dije, es que se desconoce su paradero exacto. Según la Semarnat, el 80% de los animales retirados de los circos fallecieron, y el resto estaban enfermos o deprimidos. Sí, yo tampoco entendí qué significa eso, o sea, es como que promueves una ley de, hey, no hay que maltratar a los animales, sáquenlos de los circos, pero luego te dicen, ok, Partido Verde, ¿y qué hacemos con los animales? Y el Partido Verde básicamente dice, pues ¿a poco debíamos hacer algo después de sacarlos de los circos? Derivado de esto, los cirqueros acusaron al Partido Verde de utilizar la ley como un trampolín político para ganar espacios del poder y dejar el bienestar de los animales de lado. Aunque activistas denunciaron que trataban mal en los circos a los animales, los cirqueros afirmaban que cuidaban bien de estos y que eran partes de la familia. Creemos en la buena voluntad de los activistas y gente que lucha por los animales. El problema es que nadie sabe de dónde salieron estos activistas que tanto protestaron por los animales de circo y hoy guardan silencio. Esto sabiendo que el Partido Verde es bien conocido por ser bien dadivoso con los influencers. Y sí, con ecologistas, pero pues nomás si son güeros, ¿no? Que prohibieran a los animales en los circos llevó una disminución en el 70% en las asistencias a los espectáculos y afectó negativamente la economía de estos. Así que sí, también pusieron a los circenses en extinción. Otro caso de crueldad animal sucedió cuando estudiantes de criminología en Guanajuato usaron pirotecnia con un gato. El gobierno y la escuela llegaron hasta las últimas consecuencias. Bueno, al menos eso dijeron. ¿Cómo se supo esto? Bueno, pues porque los muy idiotas publicaron un video en redes sociales de lo que hicieron, y como todo, provocaron la indignación por el horrible caso. Los estudiantes formaban parte de la carrera de la criminología en EduSem. Por obvias razones no vamos a poner el video, pero describiremos lo que pasó. Básicamente amarraron pirotecnia al gatito y bueno, lo prendieron. Como si fuera la cosa más graciosa del mundo, subieron sus porquerías con una descripción que decía: o salemos buenos criminales o buenos criminólogos, acompañado de un emoji. Ante esto, la EduSem lanzó un comunicado diciendo: ante la información que circula en medios y redes sociales, informa que se ha iniciado un procedimiento interno conforme a nuestras reglas. Ante esto, solo podemos esperar que estos jóvenes sí pisen el bote y sean mequeados como el Fofo Márquez y pues que no solamente les pongan una multita y ya. Ahora, con todo esto, no es que hablemos de esta clase de casos por el morbo, sino más bien queremos que sientan esta impotencia y enojo para que señalen a gente que haga esta clase de acciones. Sin esa impotencia y sin ese enojo, créanme que esta clase de animalitos no van a tener justicia. Con base a informes de la Fiscalía General de Justicia, en el cierre de julio de 2025 se recibieron 133 denuncias por crueldad animal. Todas estas denuncias superan al periodo de 2023, cuando 131 casos salieron a la luz, y en lo que muchos habían estado
estado de acuerdo es que había sido un alto histórico para este horrible delito. Recuerden que el artículo 445 del Código Penal establece sanciones de 6 a 3 años de prisión para quienes provoquen dolor a un peludito y, sobre todo, que les arrebaten la vida. Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente, dijo en una rueda de prensa que se estaban atendiendo al menos 48 casos de abuso animal. De estos se han rescatado 45 mascotas, la mayoría perros y gatos. Otro caso reciente fue cuando en Nuevo León 2 menores de edad fueron detenidos por usar un perrito para un sacrificio. Como cualquier enfermo de los casos anteriores, grabaron todo. El caso junto con el video llegó a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, todo a raíz de que la ira que había en redes sociales por las repugnantes imágenes en el que se le ve al menor sostener al perrito de pelaje color blanco y enterrar un objeto punzocortante en su pecho y pasarle por el cuello hirvió sangre. En el video se puede leer la frase, literalmente un sacrificio, con un emoji de corazón. El senador federal Waldo Fernández de Monterrey dijo a diversos medios de comunicación que sacó $4,084 de su propio bolsillo para comprar un perro robot que puso a caminar por las calles para concientizar a la gente sobre la crueldad animal. Waldo va por las calles diciendo: Hola, soy Waldo, que estoy aquí para darle voz a quienes no la tienen, los animalitos que viven en la calle. Con este mensaje se planea fomentar la bondad y la responsabilidad hacia los animales. Eso y señalar la basura en la calle, los baches y crear una base de registro para los perros callejeros. Honestamente no es mucho y quizá el dinero en realidad salió del presupuesto público, pero pues mínimo es algo, ¿no? Ley Ingrid. Hay una ley que sin dudarlo impondrá de 2 a 6 años de prisión y una multa bastante alta para todas esas personas que de forma egoísta y sobre todo indebida difunden imágenes, videos o cualquier cosa que vulnere la intimidad de las víctimas o familiares de cualquier caso de violencia. Esto se llama Ley Ingrid. Pero para que esta ley existiera, alguien tuvo que quitar la vida a una mujer. Con base a cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en promedio, cada día del año 2025 le quitan la vida a 8 mujeres. Tan solo en el primer semestre del año se cometieron 338 crímenes en contra de mujeres, y hasta julio habían 1082 mujeres víctimas de este crimen. El Estado de México concentra 33 víctimas, Chihuahua registró 21, Sinaloa 20, Morelos 19 y Ciudad de México 18. Juntas, estas 5 entidades concentran el 32.8% de las víctimas. La misma Organización de las Naciones Unidas afirman que 143 mujeres y pequeñas fallecen cada día a manos de su pareja o de un familiar cercano. Es decir, que cada 10 minutos una mujer pierde la vida a manos de alguien. Estas son estimaciones mundiales. Esta clase de crímenes contra las mujeres no debería ser solo una cifra, pero en el caso de Ingrid no solo alarmó el hecho de que estábamos también en una epidemia de crímenes violentos, sino la forma en cómo los medios se aprovecharon de la noticia. Eric Francisco Robledo Rosas llega a casa el 9 de febrero de 2020 alcoholizado, e Ingrid Escamilla, su pareja, lo increpa por el estado en el que viene. La discusión pasa a tornarse de una pelea de pareja a un crimen sádico. Eric entra en cólera cuando Ingrid le cuestiona el hecho de beber tanto. Si tú no me quitas la vida, yo sí te la voy a quitar, le dice y le entierra un cuchillo. Tras cometer este acto tan horrible, el perpetrador intenta desesperadamente arrojar el cuerpo de la víctima al drenaje. No funciona y comienza a desollarla. El criminal camina alrededor de su domicilio para tirar los restos en la coladera de una calle. Estos restos van a una bolsa de color verde. Está atrapado, sin salida. El alcohol poco a poco va perdiendo su efecto. Se ha dado cuenta de la abominación que hizo. Ahora un arrepentido Robledo Rosas llama a su exesposa y madre de su hijo de 14 años. Sin chistar, confiesa todo. La mujer queda perpleja, pero toma la fuerza necesaria para llamar a la policía. Los agentes de la ley encuentran al criminal junto al cuerpo de Ingrid. ¿Cómo fue que la mataste? Con ese mismo cuchillo que me golpeó, se lo enterré por el cuello. ¿Y dónde tiraste todas sus partes, sus piezas? Le digo, La carne que le quitaste. le digo que al drenaje. Al drenaje lo aventaste. ¿Por qué quieres ocultar los hechos? Por vergüenza, miedo. El sujeto es detenido y consignado ante un ministerio público. Rápidamente los videos e imágenes circulan. Robledo Rosas sale a cámara siendo interrogado por los policías. Está aún cubierto de partes de Ingrid y fríamente confiesa poco a poco y a lujo de detalle el crimen que acaba de cometer.
no es el único que circula. Las redes y los periódicos sacan las fotos de Ingrid. Más que informar, parecen vender morbo o incluso mofarse. Uno de los diarios es el que lleva el nombre Pásala, que publica la fotografía de Ingrid desollada con el título "La culpa la tuvo Cupido", haciendo mofa del himno feminista. Dentro de esa misma portada se exhibe una mujer en bikini. Pero, ¿quién filtró las fotos? Muchas de las filtraciones vienen directamente de los agentes implicados en el caso, que por unos cuantos pesos vendieron la dignidad de una mujer. Cuando ocurrió este acontecimiento, la gente salió a las calles, no solo para protestar contra las olas masivas de crímenes contra las mujeres, sino contra los medios de comunicación que, como buitres, se ensañan en la historia solo para vender morbo. Las calles de la Ciudad de México se inundaron de miles de personas que llegaron hasta las puertas al Palacio de Gobierno. Los colectivos feministas, de manera totalmente justificada, pintaron letreros y gritaron sus reclamos. Han pasado ya 5 años desde ese despreciable acto. 2020 fue un año bastante cansado para todos, y a esto se le agrega una forma de tragedia que sacudió el avispero. Los informes de la época detallan que en aquellos últimos 5 años los crímenes contra las mujeres han crecido en un 137%. Sin embargo, muchas organizaciones civiles denunciaron que el número podía ser mayor, pues en su momento muchos de estos crímenes no fueron catalogados como crímenes contra la mujer. Del arrebatamiento de 4,000 vidas de mujeres reportadas en 2019, un año antes del caso de Ingrid, solo 976 se consideraron como tal, y estos datos venían del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mujeres en su mayoría comenzaron a postear el nombre Ingrid Escamilla, con imágenes hermosas. Algunas eran paisajes de ensueño, plantas, flores de todos los colores. No, en serio, muchas flores, animales bellísimos y fantásticos. Con ese pequeño grano de arena, la opinión pública cambió y entendió que hay una línea entre la información y el morbo. Sí, este video se llamó Datos Turbios de México, y terminamos con este final porque entre todos los datos turbios, aún hay cosas buenas en el país. Con esto llegamos al final del video. Deja un me gusta si quieres más contenido como este. Te dejo un video similar en la pantalla por si gustas verlo. Quiero agradecer al joven Gaps Confidenciali por el guión de este video, así como al editor y al miniaturista del canal. Las redes sociales de todo el equipo de trabajo se encuentran abajo en la descripción. Sin más que decir, estos fueron otros datos turbios poco conocidos de México, un país donde hay muchas cosas malas, pero también, a veces, cosas buenas.